¿Y si el enemigo no fuera quien nos han dicho? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas. En este tercer episodio de la serie del Diario de la Guerra del Rif de Josep Maria Prous, vamos a cruzar las líneas de fuego y de nacionalidades. Veremos la historia de una niña mora adoptada por un batallón español que se debatía entre el cariño y el odio, escucharemos la conversación con un moro que le hizo ver que era esclavo del Estado y descubriremos el asombroso encuentro con un catalán que dejó su pasado atrás para vivir como un moro más. Memorias Hispánicas. Las guerras provocan pobreza, desplazamientos y separaciones familiares. Por eso no debería sorprender que en unas montañas más allá del monte Gurugú se encontrasen a una niña perdida. Cita: hace unos cuantos días que tenemos con nosotros a una niñita mora de unos 6 o 7 años de edad. La encontró Manzano, el asturiano, abandonada y llorando por el camino una tarde que venía de provisiones con su mula. Ató a la mula a una de las muchas matas que hay por el camino y preparó el fusil por si era una emboscada. No tardó mucho en ver a la criatura que estaba sentada en el suelo, en un arroyuelo bajo el camino. Comprendió enseguida que estaba sola y la llamó, pero ella empezó a llorar todavía más fuerte, como si temiera el fusil que Manzano llevaba en las manos. Se acurrucó, dándole a entender su miedo. Como no podían entenderse a pesar de los esfuerzos del asturiano, este sacó un trozo de pan de su bolsa y se lo ofreció. Ella dudó un momento, pero después dejó de llorar y corrió a coger el pedazo de pan que le ofrecían, aunque muy atemorizada. Él le hizo señas para que subiera con él al lomo de la mula. Dice que le costó mucho hacérselo entender y que ella le hacía ver que el fusil le daba miedo. Por el camino, Manzano le cantó un sinfín de canciones, y al cabo llegaron ambos, la monita perdida y el asturiano sentimental, a lomos de la mula al campamento. «Mi capitán», dijo conmovido, «me la he traído porque en mi casa hay pequeños y no quisiera que nadie los dejara por ahí si algún día anduviesen perdidos. A lo mejor hemos matado a sus padres nosotros mismos». Lo primero que se le ocurrió a aquel oficial que tan mal había conceptuado al pobre muchacho fue que se debía bautizar a la morita con un nombre cristiano y español, de modo que le pusieron Conchita. Conchita nos ha robado el corazón a todos, pero muy particularmente al asturiano que la recogió y a mí. El capitán le hizo comprar ropa en Melilla para vestirla y mudarla de la cabeza a los pies. Siempre está con nosotros, come rancho, sabe el nombre de algunos soldados y empieza a pronunciarlos bastante bien. Con el tiempo empieza a entenderlo todo, ya no es como los primeros días que nos tenía tanto miedo. Pero no siempre es dócil, y tiene cosas raras que revelan su origen. Se muestra grosera con quienes intentan jugarle bromas pesadas, les escupe y si puede cogerles la mano los muerde con rabia. Alguna vez ha cogido un cuchillo o un machete con malas intenciones y hemos tenido que desarmarla enseguida. Yo no sé la suerte que ha corrido Conchita, pero estoy seguro de que esta guerra habrá destrozado para siempre su tierno corazón infantil. Sin ir más lejos, el odio que nos tiene es una prueba evidente. El instinto de escupirnos, de mordernos, de lanzarnos piedras y de apuñalarnos es algo tan vivo en ella que difícilmente lo podrá desenterrar nunca más del fondo de su alma. A pesar de que le demos cobijo, la alimentemos bien, la vistamos y nos esforcemos para darle los mejores tratos posibles. Si ella cree que hemos matado a su padre o algún miembro de su familia, su odio infantil, que debe de ser tan vivo o más que el de los adultos, subsistirá siempre. Y aún lo engendrará en sus hijos, por los siglos de los siglos. Conchita me llama, le hago fiestas, la levanto y la siento encima del parapeto, sujetándola con la mano. A lo lejos, un avión que se aparta de la escuadrilla dispara con su ametralladora, volando a ras de las cimas. Está tan pálida que entiendo que este ruido le debe recordar cosas terribles. Se agarra a mi cuello como si quisiera saltar fuera del parapeto y huir campo a través. El avión ya ha lanzado las bombas y los gases, y vuelve hacia el aeródromo pasando por encima de nosotros. Al verlo acercarse, Conchita arranca a llorar desesperadamente e intenta deshacerse de mí como si la trajera una fuerza secreta que intentara llevársela. Llora de tal manera que me veo obligado a llevarla dentro de la tienda. Fin de la cita. Está claro que era una niña traumatizada por la guerra que trajeron los invasores españoles a su país, pero se dio la paradoja de que estos mismos la cogieron y la trataron bien durante unas semanas. Esta situación terminó porque, por suerte, sus padres estaban vivos y fueron a buscarla. Eso sí, se trataba de una familia empobrecida por las bombas españolas. Cita: por el sendero que sube de los blocaos de abajo ha visto acercarse a un moro y a 2 moras seguidos de 3 o 4 niños. El cabo y 2 soldados más, armados con fusiles y bayonetas, se han dirigido hacia ellos,
y después de conversar un poco, han vuelto a subir con los recién llegados, que han resultado ser los padres de Conchita. Ella ha corrido a recibirlos hecha un mar de lágrimas. ¿Dónde tener Kabila tú?, pregunta el capitán. Oh, no tener. Ir por Kabila a buscar cebada y no encontrar. Todas están rotas. Pájaro tontón, quiere decir aeroplano, y cañón gordo tirar muchas bombas, caer Kabilas, todas, y matar muchos moros. El capitán ha querido hacerle entender que deje a la morita con nosotros, que la podemos mantener mejor, pero él no ha querido ceder y la madre tampoco. Como es la hora de repartir el rancho, el capitán les hace servir un buen plato a cada uno. Empiezan a comer desesperadamente, pero pronto descubren que hay trozos de panceta mezclados con los garbanzos y las patatas. Estar caruf, dice el hombre tirando un trozo al suelo, y no poder comer. Pero se nota que están hambrientos y repiten otro plato de rancho y uno de carne con patatas después. Conchita ha estado más de un mes con nosotros y nos duele que tenga que marcharse. No volveremos a verla jamás. Fin de la cita. Un día un grupo de moros fue a buscar agua y Josep María tuvo la ocasión de hablar con un anciano. Este le echó en cara que los españoles sembrasen pobreza en los campos marroquíes. Le advirtió que los moros al servicio de España eran los peores de todos. Lo demostraron con el desastre de Anual, cuando muchos desertaron y se unieron a los independentistas rifeños. Aprovecharon lo aprendido de los militares españoles y sus conocimientos sobre los objetivos con mayor potencial de botín para hacer más daño. Cita: «Moro siempre tener armas, esconderlas y tomarlas cuando convenir». ¿Y cuál sería vuestra expectativa?, pregunto yo. Si os dejásemos solos aquí, ¿qué haríais? ¿Invadir Melilla? ¿Destruirla? ¿Haceros los amos del mar y de la costa? ¿Instituir la piratería y no dejar pasar barco alguno sin saquearlo? ¿Os atreveríais tal vez a atacar los puertos de la península? ¡No!, responde indignado el viejo. Moro no querer eso, querer mucho a Hispania si he de tratar bien, sin respetar sentimientos, nuestras mujeres, nuestros campos. Pero si no tenéis nada bueno en vuestros campos, insinuó yo. Sí que tener, dice el viejo. Tú mismo has visto cortar árboles, olivos. Eran buenos porque dar fruto, aceite para todo año. Vosotros cortar, arrancar, ¿por qué? Para hacer leña, para el fuego, digo yo, y para desprenderme de toda responsabilidad, añado, el capitán nos lo ordena. Sí, mandar capitán, pero ahora no tener olivos. Estar muchos años para crecer, los que poder. Y Moro no tener aceite, pensa que Hispania tener culpa. Como ir a romper cabilas y sacar palos, hacer fuego, se refiere a las vigas hechas de palos de zarzamora. Ejército tener dinero y poder comprar leña, pero Moro siempre perder. Cabilas, leña, tierra, cebada y olivos estar buenos. Son cosas de la guerra, le digo simplemente por decir. En cambio no me negaréis que vosotros, los moros, no dejasteis nada en pie en Segangan, Romagosa, Nador. Tú no saber quién hacer todo eso que tú decir, responde él rápidamente, como quien tiene una respuesta preparada. ¿Y quién fue? Pues ser moros de la policía indígena, que estar al servicio de Hispania. Ellos ser quien robar más y hacer más daño. Conocer bien cómo estar todo y saber dónde ir. Nosotros no hacer nada, ser amigos. Menuda os habéis inventado, pienso yo, con eso de ser amigos. Sí, sigue diciendo el viejo. Ser amigos, no ser moro malo ni moro policía. Moro amigo ser moro bueno. Moro malo querer guerra y moro policía no poder fiar. ¿Y eso por qué?, pregunto. Porque cuando convenir a él servir a Hispania, cuando no convenir servir moros malos. No he querido contradecirle. Creo que él mismo y los que lo acompañan pueden haber hecho de las suyas, pero no me parece prudente acusarlos. Por otra parte, tiene razón. Aquellos olivos que han sido cortados a ras de tierra o bien arrancados de cuajo tardarán muchos años en volver a dar fruto. Quizás 10, 12, 15 años. Y mientras eso no suceda, estos moros no olvidarán lo que les han hecho los soldados de España, quienes, en vez de traer cultura y civilización, se contentan con traer la barbarie civilizada, que sin duda es lo peor que se puede hacer a gente como esta. Ciertos gobiernos solo parecen querer defender su orgullo ante gente que creen inferior, pero este mismo orgullo a menudo les conduce a cometer actos tan excesivos que ni los indígenas más incultos se atreverían a cometerlos. Fin de la cita. En otra ocasión, un moro viejo le contó cómo 2 policías indígenas le robaron y lo dejaron lisiado de por vida, aprovechando su posición de autoridad. La crítica a los colonialismos europeos no puede olvidarse de colaboradores indígenas necesarios, los tipayos, por usar una palabra que recientemente se ha vuelto muy popular, que a veces llevaban a cabo una labor represora con muchas ganas. La interacción ocurrió en un buen día en que Josep María se encontraba destacado en Esponja, cerca de Melilla,
y el catalán decidió romper con la monotonía del campamento y se fue de caminata acompañado del perro de la compañía. Movido por este espíritu aventurero, terminó perdido a unas 2 horas de distancia del destacamento, y allí se encontró al moro. Cita: ¿Tú ser de aquí?, le preguntó al viejo. Ahora sí, antes ser de allí, me señala al valle. Trabajar tierra, sembrar, pero un día entrar un paco que sacar ojo, otro estar aquí, me señala a su rodilla. No poder sacar. ¿Quién disparar?, le pregunto. Ser policía indígena, ¿quién es tirar? ¿En la guerra? No, antes. Un día yo llevar ganado a Segangan, ir solo, encontrar 2 moros policías que quitar 2 borregos, los mejores, y yo denunciar. Luego tarde volver a Kabila y ellos estar detrás de piedra y disparar. Yo llevar dinero, quitarlo todo. Yo caer herido en barranco. Soldados llevar hospital y curarme, pero no sacar bala. Tener que cortar pierna y yo no querer. ¿Pero policía indígena tirar pacos?, le pregunto extrañado. Sí, y así disimular y pensar que ser moros malos. Pero, ¿y la denuncia? No servir. Fin de la cita. Antes de continuar, por favor dale a me gusta y suscríbete al canal de YouTube o a los 2 podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas. Así no te olvidarás de consultar el extenso catálogo de episodios del programa y de los nuevos que vaya publicando. En fin, tras conversar un rato con el moro viejo, Josep María pensó que era hora de volver al campamento. Pero entonces se produjo un encuentro que lo dejó flipando. Cita: Camino tras el viejo, que me promete que me enseñará un camino para llegar más rápido a nuestra posición. Ha visto que otros 2 moros se acercan, seguidos por 2 mujeres. Por un momento pienso que puede tratarse de una emboscada, pero el moro se acerca dándome la mano, y aún levanta la otra como para abrazarme, mientras me dice en un perfecto catalán, con un acento algo diluido pero que me deja alucinado: «Hola, company, ¿qué os porta por aquí?» ¿Cómo? ¿Habla usted catalán? ¿De dónde es?, le pregunto para que me saque de dudas. Sí, catalán, como usted, subraya con mucho aplomo. Pero, ¿cómo va usted así?, le pregunto refiriéndome a su vestimenta. Oh, verá, cosas de la vida, como decimos los catalanes. Pues mire, esta es mi hija, y no ha nacido fuera de aquí, me dice señalándome a una de las moras que se han quedado detrás. Fin de la cita. Se trataba de un catalán llamado Salvador, originario de un pueblo cercano a la Seu d'Urgell, que se había quedado a vivir en Marruecos y adoptó el nombre de Abraham. Invitó a Josep María a comer en su cabila, que eran 3 cabañas y un cobertizo para el ganado. El soldado era reticente por el miedo a que en Esponja pensasen que había desertado y luego se viera sometido a un consejo de guerra o a algún castigo importante. Pero la curiosidad se antepuso al miedo de perder una oportunidad única de conocer la historia de cómo un catalán terminó viviendo entre moros. Cita: Los 3 moros, las 5 mujeres y los chavales permanecen unos segundos de cara al sol que nos da de lleno y murmuran unas palabras en voz baja. Una oración de agradecimiento al gran Alá por la comida que les ha concedido. Los escucho en silencio, respetuosamente. Por unos instantes me imagino que Abraham es todo un actor, una especie de Enric Borràs, y que tiene el papel muy bien estudiado, porque no consigo acabar de entender cómo un catalán puede acostumbrarse a estas cosas. Espanto estos pensamientos, porque si lo revelara, Abraham podría ofenderse. Mientras comíamos, Abraham me ha contado un sinfín de cosas sobre su vida en estas tierras. Me ha dicho que él no desertó, sino que permaneció aquí al acabar el servicio militar, hace aproximadamente 15 años, cuando ya había conocido a Fátima. Nada le ataba a su pueblo. Un amor que había tenido allí le fue arrebatado por un tío suyo que, antes, puesto de acuerdo con un notario, lo había despojado de los bienes que le había dejado su padre al morir. Según me contó, conoció a Fátima en un poblado del Rif, un día que volvía del zoco. La vio en un huerto que rodeaba la noria, llenando unos cántaros, y no paró hasta que ella aceptó que la ayudara a subir los cangilones. Un día cualquiera se quedó para siempre. No tuvo interés en volver a pensar en todo aquello que había sido su vida pasada. Se casó con Fátima, que le dio 7 hijos, 3 de los cuales murieron. Se hizo comerciante de ganado y empezó a recorrer Marruecos de cabo a rabo, además de viajar por Túnez, Argelia, Tánger y llegar hasta el mismo Sáhara. Poco antes del desastre había vuelto a su casa, donde después de la muerte del padre de su esposa, tuvo que cuidar de las tierras y aduares que constituyeron la herencia de ella y que estaban situados un poco más allá del Kert, donde la había conocido siendo soldado. Su casa y sus tierras, sin embargo, han quedado mal paradas por la guerra. Por suerte, el viejo pastor le deja vivir aquí, en estos aduares deshechos. La hija del pastor vive aquí también.
Es una mora joven que perdió el habla el día en que una bomba de avión destruyó su casa estando ella dentro. Esperemos que la paz sea un hecho, me dice Abraham, para volver a casa y volver a arraigarnos. Es curioso, le digo mientras bebemos otro vaso de té y hierbabuena con abundante azúcar. Jamás habría dicho que comería así en estas tierras, y menos con un catalán de Chilava. No soy el único, responde él. También hay castellanos y gente de toda la península que se han hecho moros. Fin de la cita. Josep Maria no terminaba de creerse su historia de que se hubiese quedado a vivir en esas tierras solo por estar enamorado de una mora pobre. Así que le hizo más preguntas para indagar en su pasado. Cita: he preferido vivir esta vida, y no la que me esperaba en mi pueblo. Fátima me ofrecía una vida, el amor y la tierra, los hijos y la tranquilidad de espíritu. Allí me esperaba el crimen, el odio que no me habría dejado vivir. Pero habla de cosas terribles. ¿Cometió algún crimen allí? No, me responde secamente. Nunca he cometido un crimen, pero el instinto me decía que terminaría por cometerlo irremediablemente. Se calla un momento, después sigue. En cuanto supe que era usted catalán, todo aquello volvió a mi mente. Hasta entonces estuve convencido de que había conseguido ahogar todo aquel odio. Usted me ha removido las entrañas. Perdóneme, le digo mientras le pongo una mano en el hombro, si mi presencia le ha perturbado. Si le he hablado de nuestra tierra es porque pensaba que recordar su juventud le alegraría. Si de algo sirve, sepa que para mí usted será, a partir de ahora, el moro Abraham, y no el catalán Salvador. Lamento que Abraham se haya puesto de este modo. Al fin y al cabo, ¿a mí qué me importa lo que haya podido pasarle? Me ha dado a entender claramente que prefiere vivir entre esta gente que hacerlo en un pueblo civilizado. Fin de la cita. Aquí observamos el lenguaje colonial de la época, aunque en el fondo hoy en día se sigue haciendo lo mismo, generalmente con otras palabras. En vez de civilizado versus bárbaro, se dice desarrollado versus subdesarrollado o avanzado versus tercermundista. En los diálogos entre Josep Maria y Salvador Abraham, se puede ver que el primero no lograba comprender cómo era posible que un catalán decidiera adoptar las costumbres moras. Abraham trató de que se desprendiera de algunos prejuicios. Cita: me ha alegrado mucho de que fuera catalán. ¿Quién sabe qué habría sido de mí si hubiera sido de verdad un moro? Si en lugar de usted hubiera sido otro, puede que mi imprudencia hubiera acabado de otra manera. No, tampoco le habría pasado nada. Vosotros tenéis una imagen equivocada de los moros, un concepto de ellos que no tiene razón de ser. Yo le aseguro que de haberse encontrado con un moro, también le habría ofrecido comida y un buen té, siempre que usted no se hubiera dejado dominar por el temor. Ahora han hecho balance y se han rendido. Son más pobres que nunca y saben muy bien que no sacan nada matando. Los moros solo matan para conseguir armas. Y es cierto lo que se dice de ciertos oficiales que han tenido algo que ver con moras y que las han hecho de todos los colores. Ha habido de todo, se lo aseguro. Aunque lo cierto es que no conozco ningún caso concreto. Lo que sé es que los habitantes de este país no pueden ver a los militares españoles. Primero los envidian, después los temen y acaban por odiarlos, con razón o sin ella. Y las mujeres los odian más aún. He oído a muchos moros lamentarse del poco respeto que los españoles muestran por las mujeres. Pero es bien sabido que los militares suelen ir tras de cualquier falda que se cruza en su camino, hasta el punto de perder la cabeza. También he oído hablar de militares españoles a los que los moros les habían levantado un altar. Fin de la cita. Si alguno se piensa que los moros nos invaden y violan a nuestras mujeres, primero le recomendaría salir de casa y dejar de estar tanto en internet intoxicándose con propaganda fascista, y segundo le recordaría que eso es lo que hicieron españoles y franceses en Marruecos hace un siglo apenas. Siempre queda la duda de si lo que pasa es que algunos blancos, consciente o inconscientemente, saben lo que algunos de su grupo hicieron en el pasado y temen que otros hagan lo mismo con ellos en venganza. De ahí que hagan una proyección en los extranjeros. Pero no se puede comparar en ningún caso una migración pacífica de personas que en muchas ocasiones representan una clase trabajadora más explotada que la nativa, con unos extranjeros que conquistan un territorio y se ponen en la cúspide de la jerarquía social. Eso es lo que ocurrió con la conquista árabe bereber del 711 o lo que pasó con la colonización de Marruecos en el siglo XX. El último extracto de las conversaciones con el catalán moro que quiero destacar es este. Cita: y con respecto al desastre de Anual, ¿qué podéis decirme? Es algo inexplicable, incluso para nosotros. Quiero decir, para los moros. En fin, ya ve usted. Estoy entre dos razas, atado a una y a otra. Y si os hablase como un juez, sería muy severo tanto con los de un lado como con los del otro.
Desde el punto de vista africano, he de decirle que aquí, igual que en el resto de Marruecos, se ha querido privilegiar la ocupación militar y, como usted y yo sabemos, los generales buscan estrellas. Hasta aquí solo llegan hombres ambiciosos que buscan ascender, y en esa búsqueda no reparan en nada más. Desde luego, no en la importancia de civilizar, que es lo que deberían hacer. Los moros saben que esas estrellas se consiguen a costa de ellos, y que ellos son siempre los más perjudicados. En cualquier español, en cualquier francés, solo ven a un soldado dispuesto a todo. Mientras las cosas sigan haciéndose de ese modo, solo podemos esperar más desastres como el de Anual. Fin de la cita. No puedo terminar este episodio sin un diálogo que mantuvo con un marroquí en la cima del monte Gurugú. Mientras se celebraba un partido de fútbol entre soldados, Josep María se escabulló para ir a ver el mar. Allí se encontró con un moro con el que habló de España desde la perspectiva de un republicano catalanista everista. Pero la conversación terminó con el moro figurativamente poniéndole un espejo delante y haciéndole ver al catalán cuánta libertad tenía en realidad. Cita: «Mira, aquella es tu tierra, hoy se ve bien, te gustaría ir allá, ¿no?» Me giro casi mecánicamente para mirar el sitio hacia el que señala. Más allá del mar, hacia la izquierda, en el lado contrario del lugar que hasta ahora me hechizaba, se ven unas cimas blancas. Es Sierra Nevada, en Andalucía, que brilla como si fuera un faro en medio de una tempestad. Eso es lo que se ve desde aquí en días claros como el de hoy. ¡Qué contentos deben de estar los pobres soldados andaluces que pueden ver Sierra Nevada! El moro se ha quedado quieto, mirándome, y al ver que no le respondo, insiste suavemente: «Allí está Hispania, está tu tierra». Muchos de ellos nos preguntan: ¿por qué venir ustedes aquí si Hispania es el grande? Las dos Castillas han creado un poder absoluto que domina y ahoga a las pequeñas nacionalidades que podían formar la gran federación de repúblicas ibéricas. Los pueblos que dominan a otros siempre han sido los más estériles, los menos productivos, y por eso han reinado sin capacidad para hacerlo. Ni siquiera el pueblo castellano se ha dado cuenta de esto, porque siempre ha sido esclavo. ¿Tú ser esclavo y estar español?, interrumpe él. Cataluña acaba en los Pirineos, porque los reyes la partieron a capricho. Los reyes dividen los territorios y las razas a su antojo, como quien parte un piñón o como quien hace un regalo de boda. ¿Creéis que el rey de España se ha ganado él todo eso? ¿O fueron más bien sus antepasados? Lo que tiene lo ha recibido como una ganga, a costa de sangre, intrigas y malentendidos. A vosotros mismos os imponen una lengua y unas costumbres que no son las vuestras. En cambio, a nadie se le ha ocurrido estudiar el árabe. Y encima os imponen una religión distinta y os tratan como esclavos. Y poniéndole una mano en el hombro, añado: ¿tú estás contento con esto de la guerra? ¿Te sientes satisfecho de que hayamos venido a civilizaros y a haceros la guerra? ¿No te sentirías mejor si en lugar de fusiles y cañones te trajésemos escuelas y máquinas agrícolas para trabajar la tierra? Antes yo tener casa, tener tierra, y ahora estar todo así, como esa, me dice señalándome una cabila en ruinas que hay cerca de nosotros. Tú ahora eres amigo porque te has sometido, pero lo has perdido todo, según dices. ¿Estás contento de trabajar así, por ser reales diarios, de sol a sol, con un capataz detrás de ti que te pega con la vara cuando te paras para secarte el sudor con la manga de tu chilaba, o para ir a beber un poco de agua? Ganar poco, no comer bien, tener pequeños, pero no querer ir a las minas, porque ganar igual y trabajar más, 12, 14 horas por un día. Polvo mineral tapar garganta y ojos, bocas sacar sangre, muchos morir dentro, en la mina. La esclavitud en marcha, pienso yo. ¿Y esto está bien?, le pregunto. ¿Estás contento de ser amigo y de que todo siga así? ¿Cómo te gustaría que fuera esto? Yo ser amigo y estar contento, y si dejar ser moro también, dice temeroso. He aquí la clave de todo. Se someten porque nos temen. Aceptan ser amigos porque no pueden hacer otra cosa. Dicen de ellos que no les gusta trabajar y les ofrecen 6 reales diarios por curvarse de sol a sol en la tierra donde antes habían tenido sus casas, o bien por encerrarse en el fondo de una mina, de donde salen con los pulmones destrozados, si es que salen. Y está claro que desearían que les dejaran ser quienes son. Incluso este hombre, que me ha tendido la mano, procuraría matarme si nos encontrásemos otro día frente a frente y si lo que estuviera en juego fuera la vida de sus hermanos, que se han alzado contra nosotros. Pero en el fondo esta guerra es un asunto de los poderosos. Abdelkrim, que ha constituido la República del Rif y quiere la independencia, es imperdonable no solo para el rey de España, sino también para el sultán de Marruecos. Quizá algo parecido sucedería en España si un día se proclamara la República. La derrotarían los mismos españoles, azuzados por otros que no harían sino defender sus privilegios.
Yo vengo de un lugar donde tampoco nos dejan ser lo que nos gustaría. Nos encontramos más o menos en las mismas condiciones que vosotros, aunque no nos hayan declarado abiertamente la guerra. Nos mantienen con la soga al cuello. Incluso hay ciudades en las que hay bandas de asesinos a sueldo que actúan bajo el patrocinio del gobierno y matan por las calles a los obreros y a los hombres de ideas. Así como a vosotros os explotan y os lo quitan todo, dejándoos nada más que una chilaba andrajosa como para quedar bien, a nosotros, que quisiéramos ser libres, nos traen aquí a la fuerza para luchar en una guerra que no es nuestra. Nos ahogan de todas las maneras, moral y materialmente. Si de nosotros dependiese, sin duda os dejaríamos tranquilos. ¿Soldados no querer guerra?, me pregunta sorprendido. No, no la queremos. Ni los de Cataluña, ni los de Aragón, ni los de Andalucía. La mayoría de los que estamos aquí no queremos la guerra, pero hay muchos intereses creados, y aquí nos tenéis. ¿Y por qué venir soldado? ¿Por qué no decir no querer y no venir? Si muero decir no querer, no ir a la guerra. Todo el hechizo, todo el encanto de la visión del mar se ha esfumado al tropezar con la realidad, y me he encontrado de pronto como quien despierta de un sueño. Soy yo ahora quien no encuentra palabras para responder, porque comprendo lo que ha querido decirme y por un momento me siento tanto o más esclavo que él. Me ha enfrentado con mi realidad con unas cuantas palabras. Él no es un esclavo, no cuando menos en lo que hace a la guerra. Yo no puedo decir lo mismo. Mi respuesta, sin embargo, la da Ribeiro, que me llama a gritos mientras suena la corneta que llama a formar. «Chosé, chosé, que o sargento nos chama», me dice mi hermano gallego. Me despido del moro, cuando más me apetecía quedarme con él. El toque de corneta, sin embargo, ha hablado suficientemente claro. Él habrá comprendido, sin duda, que nosotros no podemos o no sabemos decir, como ellos, no querer. Fin de la cita. ¡Wow! O sea, qué conversación más reveladora. Inevitablemente lleva a una pregunta. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿El moro? ¿O las élites políticas, económicas y militares que mandaban a miles de españoles a una guerra que no iba con ellos? De ahí la posición anarquista contra toda autoridad con capacidad de obligarnos a hacer cosas contra nuestra voluntad y sin nuestro consentimiento, porque como vimos en el primer vídeo de la serie, piensa en lo triste que es jugarse la vida, matar o morir por una causa en la que no crees. En el próximo y último vídeo sobre el diario de guerra de Josep Maria Proust, hablaré de las barbaridades que hacían los legionarios y en línea con las reflexiones de esta última conversación, de cómo esa violencia colonial podía adelantar lo que iba a ocurrir en suelo español. Si has llegado hasta aquí, quizás es porque eres un fan excepcional. Y de ser así, te animo a hacerte mecenas en Patreon o miembro de YouTube para disfrutar de beneficios exclusivos como acceso anticipado a todos mis vídeos. Piénsatelo y nos vemos pronto.